Y les invito a pedir la ayuda del Señor, que oremos para que el Señor nos dé su gracia, a mí como vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Padre, sumamente agradecido, Señor, sumamente felices, contentos de poder congregarnos en el nombre poderoso de Jesús. Se cumple en toda la faz de la tierra aquella palabra que le diste a tu siervo Jacob en el lecho de la muerte, cuando dijiste que a ese cachorro de león, a Judá, que el cetro no será quitado de su mano, y que a él los pueblos, las naciones, se habían de congregar. Seguramente Jacob no pudo entender lo que significaba eso, porque solamente ellos, los judíos, habían recibido esa palabra y se habían congregado con Moisés en la congregación en el desierto por 40 años. Pero no sabía que había de llamar por medio de Cristo a una nación poderosa, pero de toda nación, de tribu y de lengua, toda etnia, todo grupo, sin excluir absolutamente a nadie. Padre, gracias por la salvación que recibimos en Cristo Jesús. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hoy nos corresponde hablar de Tomás, aquel que dudó. Es importante que usted puede ver, al analizar la vida de cada uno de los discípulos, usted puede ver las fallas de cada uno de ellos. Y antes que le tiremos mucha piedra a Tomás, porque dudó, consideremos que todos los discípulos dudaron. Eso es lo primero. Todos ellos dudaron. De una u otra manera, bueno, todos ellos, cuando el Señor fue arrestado, fueron esparcidos. Cuando Él le hablaba de su muerte y también le hablaba de su resurrección, ellos dudaban. Pero aquí Tomás verdaderamente demuestra algo. Yo quisiera, mientras meditaba de qué manera introducir el tema, yo quiero presentárselo de esta manera. No sé cuántos de ustedes han estado alguna vez en un juicio, en una corte. Aquí en los Estados Unidos, los ciudadanos nos envían una notificación por el correo en el cual nos invitan, ¿verdad? Le llaman jury duty, deber de jurado, y toda persona le envían una notificación para uno servir de jurado. Yo he servido muchísimas veces aquí en la corte, allá en Manhattan, y la mayoría aquí en el Bronx. Y cuando se presenta el caso, hay dos lados de la moneda. Está el abogado defensor y está aquel que es el acusador, y está el juez. Pero quien determina en realidad no es el juez simplemente explica las leyes, y luego los abogados le dicen: escuchen los testimonios de los testigos, escuchen los testimonios de los testigos constantemente. Y hay una expresión que se usa en un proceso legal, y es que no podemos encontrar a una persona culpable si usted tiene alguna duda razonable. Ellos usan la expresión beyond a reasonable doubt. ¿Recuerdan? Beyond a reasonable doubt. Más allá de una duda razonable. Más allá. Que para que una persona sea hallada culpable, tiene usted que estar completamente seguro. Si tiene una duda, es decir, si tiene razón para dudar,
usted tiene que decir que la persona es inocente. Ustedes van a ver luego por qué yo uso esa expresión. Mantenga esa expresión más allá de una duda razonable. Aquí en el Evangelio de San Juan nosotros tenemos un caso donde Tomás, llamado Dídimo también, es uno de los discípulos y también es uno de los 12 apóstoles. Y el Señor había dicho en muchas ocasiones que era necesario que el Hijo del Hombre muriese en Jerusalén por un grupo de malhechores, pero que al tercer día Él había de resucitar entre los muertos. Eso es reiterativo, se repite en los 4 evangelios y también en el libro de los Hechos. Y el apóstol Pablo usa un capítulo completo, el capítulo clásico en la Biblia es 1 Corintios 15, que habla de la resurrección. Si usted quiere saber lo que es la resurrección, lo que es un cuerpo resucitado, invierte ahí un par de días solamente meditando en el capítulo 15 de 1 Corintios capítulo 15. Ahora el Señor resucita de entre los muertos. En el versículo 11, en el versículo 1, el Señor se le aparece ahí. Dice aquí que María Magdalena estando muy oscuro, al sepulcro, y ella vio quitada la piedra del sepulcro. Ella, versículo 2, corrió y fue a Simón. Simón era el líder de los apóstoles, la voz cantante, el que siempre hablaba, y así lo reconocían. Y fue a Simón Pedro y a otro discípulo, aquel a que Jesús amaba, es decir, Juan, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y saliendo Pedro y el otro discípulo fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también él, el otro discípulo que había venido primero, al sepulcro y vio, y note usted, creyó, vio y creyó, vio y creyó. Porque aún, versículo 9, no habían entendido la Escritura. ¿Qué era lo que no habían entendido? Que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. En el versículo 11 encontramos a María Magdalena, que está llorando junto al sepulcro. Y mientras ella lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles que vestidos con vestiduras blancas, que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Le dijo: porque se han llevado al Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús, que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Note usted, los discípulos creyeron, vieron la tumba vacía y creyeron. Ella ahora ve a Jesús y no sabe que es Jesús. Esto enseña mucho de lo que es un cuerpo resucitado. Yo glorifico al Señor porque yo no tengo que estar haciendo especulaciones y sabemos lo que es un cuerpo resucitado. Sabemos la clase de cuerpo que tendrán nuestros seres queridos que han sido sepultados en la tumba, algunos por décadas. Sabemos lo que será nuestro propio cuerpo
glorificado. Será similar y habrá diferencia. Note usted que ellos lo vieron, pero no piense como pintan esas pinturas con un brillo y una luz que sale para arriba. Todo eso es fantasía. Si queremos entender las cosas, tenemos que ir a la Biblia, al texto. Tenemos que ir a la palabra y no ir a ningún otro lugar. Aquí está Jesús con un cuerpo resucitado. Ven a Jesús, no lo reconocen. Lo mismo acontece en el capítulo 24 de Lucas, donde hay dos discípulos que van a Emaús, ¿recuerdan? Y el Señor Jesús se acerca a ellos y ellos comienzan a hablar, y el Señor se acerca a ellos y el Señor le pregunta: ¿y qué plática es la que tienen ustedes? Dice: eres tú el único forastero. Note, ven a Jesús, dos discípulos, es decir, que ellos conocían a Jesús, no eran extraños, ellos habían visto a Jesús, habían andado con Jesús, seguramente habían visto la multiplicación de los panes y los peces, habían escuchado sus parábolas. Ven a Jesús, no lo reconocen. Dice por qué en el capítulo 24, que sus ojos estaban velados para que no lo reconociesen. Sus ojos estaban velados para que no lo reconociesen. Ahora viene otra aparición. Otra vez el Señor se aparece. En el capítulo 20, ¿estamos conmigo? Lucas 20, versículo 19. Dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, note, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, se habían citado para estar juntos. Ellos estaban tristes, estaban consternados, estaban cabizbajos. El Señor de gloria, aquel que le había amado tanto, que le había enseñado tanto, había muerto. No se sabe lo que había acontecido con él. Y note el énfasis que se da, que dice que estando las puertas cerradas. Estando las puertas cerradas. Yo diría herméticamente cerradas. ¿Sabe? Si hay sospecha que por la vecindad hay un ladrón, ¿verdad? Sabemos lo que es. ¿Qué usted hace? Usted, si está floja la puerta, usted la cerradura, herméticamente cerrada. Ellos estaban atemorizados. Si a Jesús lo crucificaron por predicar, a todos los que se identifican con Jesús también pueden ser apresados, arrestados, procesados y crucificados. Ellos estaban atemorizados. Dice, y Jesús dice, por miedo de los judíos, estaban en pánico. Ahora viene aquí, Jesús se le aparece, no toca la puerta, no toca la puerta. Es algo que es algo tan glorioso uno poder ver por la misma Biblia, sin tener que especular, sin tener que leer un libro de 1000 páginas sobre la resurrección de Jesús. Leer el texto. Tiene un cuerpo resucitado, que dicho sea de paso, tiene carne, sangre y huesos, pero a la misma vez es diferente al cuerpo que nosotros tenemos ahora mismo. Será similar y será distinto. La ley de la materia, porque él simplemente dice que simplemente puede aparecer y puede desaparecer. Aparece y desaparece. Esa es la característica de un cuerpo glorificado. Es decir, nosotros, como vamos a tener un cuerpo glorificado, será el cuerpo igual, lo dice la Biblia, semejante en su resurrección. Ahora, ¿qué acontece? Lo que más ellos necesitan, la palabra primera que le dice shalom, paz a vosotros. Cuando leo ese texto, el Señor me trae a la mente Juan capítulo 14, que dice: no se turbe
en vuestro corazón y tengáis miedo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Donde quiera que yo estoy, vosotros estaréis también. Era como cantaba, no hay nada mejor. Es más que un cántico que proyectamos y cantamos. No hay nada mejor que estar contigo, disfrutar de su presencia. Y dice que cuando hubo dicho esto, mire lo que él hizo, hermano, qué cosa tan extraordinaria. En el versículo 20, él se revela para que no tengan dudas. Se revela como el Cristo profetizado por los profetas, como aquel que había de ser crucificado. Se presenta como el Cristo crucificado. No piensen que es un fantasma. Y lo que hace es, mire qué cosa tan extraordinaria, le muestra las manos y el costado. Y naturalmente también vieron sus pies. Es decir, sí, yo soy aquel que estuve en esa cruz esas horas, que fue arrestado, apresado, procesado, matado como un criminal. Los romanos me crucificaron y el pueblo judío dijo: crucifícale, crucifícale. Ese soy yo, el que estaba muerto. Y él dice aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. No hay nada de todo, cuando nosotros predicamos el Evangelio, esos 4 puntos del Evangelio en 1 Corintios, dice que si creyeres que Cristo murió de entre los muertos, que Cristo fue crucificado, murió de entre los muertos, fue sepultado y resucitó, al tercer día tendré vida. Note, y resucitó. Al final le voy a explicar por qué es importante lo que tiene que ver con la resurrección. Ellos, dice aquí, diga usted, hermano, ellos estaban tristes, temor a los judíos por su integridad física. Podían arrestarlo y también matarlo. Estaban acongojados, tristes, y dice que se regocijaron viendo al Señor. Diga usted, hermano, se regocijaron viendo al Señor. Y dice el versículo 21, le da una comisión en el versículo 21, note usted, le da una comisión, una encomienda, un mandato. ¿Cuál es? Una vez más le dice: pasa a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Como el Padre me envió a mí en una misión apostólica de predicar, la iglesia tiene una misión apostólica. ¿Me entiende, hermano? La iglesia, nosotros tenemos una misión apostólica, y es de ir y predicar. Como el Padre me envió a mí, así también yo os envío a vosotros. Y usted lo lee en Mateo 28, 14 en adelante, dice: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Usted ha leído la gran comisión. Y luego, en el versículo 22, antes de enviarle, antes de que puedan salir, le da una investidura del Espíritu, le da una investidura de poder. Mira lo que hace el Señor. Y dice: sopló y le dio: recibid el Espíritu Santo. Note la diferencia. El Padre envía al Hijo solo lo envía, aunque siempre estaba con él.
Pero cuando envía a los discípulos, Cristo lo envía, pero a la misma vez le imparte el Espíritu Santo que le ha de acompañar. Y dice, a quienes, versículo 23, le promete que habrá fruto en la predicación. ¿Y de qué manera? Versículo de a quienes remitieren los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviese, les son remitidos. ¿Qué significa eso, hermano? Bueno, que va a predicar la palabra, va a predicar la palabra y va a hablar, no que usted remitir o retener, es decir, va a predicar el arrepentimiento. Si se arrepienten, sus pecados son perdonados. Si no se arrepienten, el pecado queda ahí. ¿Ves lo que dice ahí? Dice, a quienes remitiesen los pecados les serán remitidos, y a quienes se los retuvieren, retenerlo, les son retenidos. Es decir, que cuando se predica el evangelio, hay dos cosas que pasan. Se le predica el evangelio a la persona y se le habla, no del amor de Dios primero, se le habla del arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay salvación. Entonces, se le predica el arrepentimiento, y si la persona se arrepiente, pues sus pecados son perdonados. Si no, se retienen, el pecado todavía está en ellos. Ahora, aquí viene algo que por décadas yo me he hecho la pregunta, y es lo que dice el versículo 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. ¿Dónde estaba Tomás? ¿Dónde estaba Tomás? ¿Por qué Tomás no estaba presente? Esa pregunta nosotros no tenemos la respuesta. Podemos especular. ¿Cómo es que una reunión tan importante, todos sabían de esa reunión porque todos estaban? Y cada uno de ellos tenía un lugar, cada uno. Pedro se iba a su casa, donde su mujer, porque Pedro era casado, y no sabemos si tenía hijos, estaba casado, seguramente tenía hijos, y los demás se fueron a sus casas. Tomás, por alguna razón que nosotros no entendemos, Tomás no estaba presente. Ahora, después que el Señor se desaparece, Tomás vuelve y se reúne con sus compañeros, con sus amigos, con sus discípulos. Y dice, ay, Tomás, lo que te perdiste, Tomás. Hemos visto al Señor. Hemos visto al Señor. Y miren la respuesta de Tomás. Si no viere en sus manos la señal de los clavos, para los que especulan que fue amarrado, que fue clavos, y para ser preciso, de 8 a 10 pulgadas. Y dice, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, aquí fue, no fue aquí, fue aquí. Y metiere en el lugar de los clavos, y metiere en mi mano, que cabe, la lanza que le abrió el costado. Si yo no meto mi mano, yo quiero no solamente verlo, yo quiero palpar a Jesús y luego yo voy a creer. Pero hermano Juan, nosotros los cristianos no somos así. No somos así. Hay algo que yo aprendí cuando yo me estaba preparando para esta palabra en el día de hoy, y es que los incrédulos no dudan los creyentes. ¿Cómo es eso? O sea, dudar es tener poca fe o
no dar crédito a un hecho concreto. Dudar es tener poca fe, no dar crédito a un hecho indubitable que no se puede dudar. Una duda razonable, recuerda lo que le dije, más allá de una duda razonable. ¿Tenía Tomás razón para dudar? Había oído Tomás docenas de veces que el Señor le explicaba los pasajes del Antiguo Testamento donde Él le decía: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado y que voy a Jerusalén, voy a poner mi rostro firme a Jerusalén, y el Hijo del Hombre van a hacer con Él el árbol verde, lo van a hacer pedazos de leña, pero es necesario que el Hijo del Hombre al tercer día va a resucitar. Eso fue reiterativo, se repetía constantemente que Él iba a resucitar, que se iban a cumplir las escrituras mesiánicas, que después de los sufrimientos vendría la gloria juntamente con Él. Y Tomás es aquel que, como era creyente, tuvo dudas y tiene su consecuencia dudar. Yo digo esto porque como creyentes a veces nosotros podemos entrar en una etapa de dudar algo en nuestro camino. Pero esa duda, escuche bien, uno como creyente, si es creyente, no puede permanecer en esa duda. Tiene que llegar el momento de la fe. Tiene que llegar el momento cuando usted lo va a ver con Tomás. Él no se quedó en esa etapa de duda. ¿Y por qué? Dice la Escritura, mira este principio muy importante, que todo lo que no procede de la fe es pecado. Todo lo que no procede de la fe es pecado. Entonces, dudar, cuando tenemos toda la evidencia, es pecado. Y usted lo va a ver cuando el Señor se le aparece y habla con Tomás. Dice aquí entonces, él había perdido la oportunidad de estar con Jesús cuando Él se aparece. 8 días pasan, una semana. Los discípulos se encuentran de nuevo reunidos en el mismo lugar con las puertas cerradas. ¿Y qué acontece? Lo que aconteció la semana anterior, que Jesús se aparece. Dicho sea de paso, para que usted tenga este entendimiento, Jesús no se le apareció a ningún incrédulo, a ningún impío, solo a discípulos, a los creyentes. ¿A cuántos? ¿Se sabe cuántos? Sí se sabe. A 514 personas creyentes. 514 personas se le apareció el Señor Jesús. Bastante testigo. Entonces, ¿qué acontece? Versículo 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y note el énfasis. Ahí viene Juan y dice: ahí estaba Tomás. Tomás estaba ahí. Yo no sé, yo quisiera como poder, ¿qué estará pasando por la mente de Tomás en esos momentos? Él había renegado, había negado de que eso no puede ser cierto. Yo tengo que meter mis dedos aquí, yo tengo que meter mi mano donde fue su costado. Yo no lo creo. Ustedes nosotros decimos: no seas como Tomás, que tú quieres ver para creer. Eso es como si fuese un proverbio, ¿no? Se conoce a Tomás el que duda, pero lo que yo quiero enfatizar es que somos muy fuertes con Tomás, porque también nosotros entramos y todos los discípulos, ustedes ven la Escritura, todos ellos dudaron. Ahora,
Llegó Jesús estando, mire esto, estando la puerta cerrada. A mí me fascina esa parte. Estando la puerta cerrada. Él viene, no sé cómo lo hace, nosotros lo vamos a saber. De qué manera él simplemente está la puerta cerrada. Y no sé si él simplemente piensa, me voy a ubicar en tal sitio y ahí mismo pasa. Asunto de segundo y ahí se encuentra él. No sabemos, pero es algo sumamente glorioso. Y se pone, ellos están así reunidos, seguramente reclinados en el piso. Y de repente están los 12. Y en asunto de segundo, hermanos, el Señor se aparece en el mismo medio. Como en Apocalipsis 2 y 3. En medio de los 7 candelabros, a uno como el Hijo de Dios viviente. ¿Recuerdan Apocalipsis? Ahí se aparece el Señor de gloria. Yo quisiera poder ver, no el rostro de los otros que estaban ahí, los otros 10, claro, Judas no está presente. Judas ya se había quitado la vida. Pero aquí, ver el rostro de Tomás cuando él ve al Señor. Y ve toda la evidencia. Mire qué fue lo segundo que hizo. Primeramente, una vez más, le otorga su paz, su shalom. Y con la misma se dirige a Tomás. Y mira lo que el Señor hace. ¿Qué demuestra esto? La deidad de Jesús. ¿Qué demuestra esto? La omnisciencia de Jesús. Jesús no tenía que estar presente para oír lo que Tomás dijo. El Señor Jesús conocía exactamente todo lo que dijo Tomás. Pon aquí tu dedo, lo mira, yo digo, lo mira, se acerca a él y dice, pon aquí tu dedo y acerca tu mano y métela en mi costado. ¿Y qué le dice? Un creyente verdadero tiene que pasar de la duda a la fe. No sé si se lo ve, no sé si se lo da bien. Y no se quedó como un incrédulo. Y le dijo, y no sea incrédulo, no sea incrédulo, sino que creyente. Hubo la transición. Entonces, aquí viene ahora Tomás y da la confesión de fe. Número 1, su deidad. Le dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío, Dios mío. Señor mío, Dios mío. Eres Dios, la verdad. Señor mío, curios, tiene autoridad sobre mí. Curios, Señor mío. Señor, Señor, ¿qué quiere que haga? Dijo alguien en Hechos 9. Señor mío. Y Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Aquí entramos nosotros. Esto es para nosotros, aquí, hermanos. Esto es para nosotros. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Eso, ahí estamos nosotros, hermanos. Yo no tengo que ver un paralítico
brincar y saltar para saber que ese Dios sana. Yo no tengo que ver que Dios sana un ciego para saber que Dios lo hace. Yo no tengo que prueba de que resucitó. No debe de haber en el corazón de un genuino creyente una onza de duda con relación a lo que dice las Sagradas Escrituras. Yo quiero ahora llevarte esta última parte del mensaje. Se encuentra en 1 Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Yo voy a ir rápido y voy a hacer algunos apuntes, pero yo sí les recomiendo que lea y estudie esos 58 versículos, un capítulo extenso. ¿Qué había acontecido? La iglesia de Corinto le había enviado al apóstol Pablo. Él fue el fundador de la iglesia. Por medio de él se fundó esa iglesia en Corinto. Le habían enviado una carta al apóstol Pablo porque habían grandes problemas en la iglesia. ¿Y qué iglesia no tiene problemas? Pero esta iglesia, para ser exacto, tenía 10 problemas. 10 problemas. Abuso en la Santa Cena, división de Pablo y Jesús de Cefa, un caso de incesto. Y también había la duda o preguntas que tenían con relación a la resurrección. Y él aquí en el capítulo 15 dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Usted la palabra retener, ¿a qué le parece? Lo que Cristo le dijo a ellos, retener. Si te arrepientes, tus pecados son perdonados, son retenidos. Si no te arrepientes, entonces aquí dice aquí, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si retiene esa predicación, si te arrepientes, eres salvo. Si no, hacen vano. Y luego él dice: porque primero os he enseñado, dice Pablo, yo le enseñé a ustedes, Corintios, lo que yo recibí. ¿Y qué fue lo que recibió Pablo? Bueno, que Cristo murió por nuestros pecados, punto número 1. Y esto conforme a las Escrituras del Antiguo Testamento. Segundo, que fue sepultado. Tercero, que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y cuarto, su aparición, que él apareció, él lo hemos visto, a María Magdalena, a los apóstoles 2 veces, a los caminantes de Maús, y a otros, y a Pablo también, como un abortivo. Y le dice que apareció a Cefas, lo acabamos de leer, se aparece a Cefas, y después a los 12, incluyendo Matías después. Mira esto lo que dice, mira esto aquí, hermano. Después apareció, mira esto, hermano, tomen nota de esto, a más de 500 hermanos a la vez, ¿lo ven? 500, añada los 12 que dice aquí, añada los caminantes de Maús, que eran 2, son ¿qué? 514. ¿Estamos claros, verdad? 514. O sea, que la ley dice que por todo será confirmado, por 2 o más testigos se resuelve todo caso. Pero en caso de Cristo no hubo 2 o más, hubo 514. Y dice Pablo, y es más, han transcurrido tantos años y muchos viven aún. De esos que se le apareció, si eran 514, dice muchos, vamos a poner en la mitad, vamos a poner 260 por ahí. Si usted quiere creer, hay 260 aquí en Jerusalén que vieron a Jesús resucitado. Es más, en un momento dado, él pidió algo de comer
y le dieron un panal de miel y un pez, y él lo cogió y se lo comió delante de ellos, con un cuerpo resucitado. Así que cuando yo oigo personas hablar de la resurrección, hermano, come ahora, disfruta todo, porque del reino de los cielos no es comida y bebida. Cogen el texto y lo pican en 20,000 pedazos, que no se puede comer, y aquí está Cristo resucitado comiendo. Y luego dice él que en el reino de los cielos se va a sentar con Abraham, Isaac y Jacob y va a comer en el reino. Y dicen ellos que no. En realidad yo no entiendo cuál Biblia es que leen, pero bien, dice aquí que Cristo dice aquí que se le aparece a Jacobo, a los demás. Y dice Pablo, versículo 8, y a mí, como un abortivo, se me apareció a mí. En Hechos capítulo 9, está el testimonio de cómo el Señor se le apareció resucitado. Ahora bien, ¿por qué es importante la resurrección de Cristo entre los muertos? Versículo 12. Porque si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo es que dicen algunos entre nosotros que no hay resurrección entre los muertos? Este era el problema que le plantearon al apóstol Pablo. El apóstol Pablo está contestando porque muchas personas habían muerto en Corinto, muchos santos habían muerto en Corinto, y habían falsos maestros que habían enseñado que no había tal cosa como resurrección. Sin embargo, ellos habían leído en el Antiguo Testamento que habla de la resurrección. Un ejemplo solamente, Job 19:25. Yo sé que mi Redentor vive. ¿De acuerdo? Y después que esté deshecha esta mi piel, en mi carne yo he de ver a mi Dios. ¿De qué está hablando Job? Yo sé que mi Redentor vive. Es decir, que ellos conocían esos pasajes, mas sin embargo ellos estaban negando. Dice entonces, si Cristo no resucitó de los muertos, nuestra predicación es vana y nuestra fe también. Si Cristo no resucitó, ¿y qué más acontece? Bueno, somos unos mentirosos, versículo 15. Somos falsos testigos porque nosotros testificamos, versículo 15, que Él resucitó de los muertos y que Él nos resucitó. ¿Y qué más? Bueno, que si los muertos no resucitan, Cristo tampoco resucitó. ¿Entendés? Porque la resurrección de los muertos, resucitar antes de la resurrección de Jesucristo, ¿hubo resurrecciones de muertos? Claro que sí. En el Antiguo Testamento, recuerda Elías cuando fue aquel niño que se tendió sobre él y lo resucitó. ¿Recuerdan las personas que Cristo resucitó? Y el clásico de todo, Lázaro, Juan 11, después de estar 3 días en la tumba, ya podrido, el Señor lo resucitó entre los muertos. Ahora bien, para que estemos claros, Lázaro no resucitó con un cuerpo glorificado. Estemos claros en esto, ¿verdad? Porque Lázaro murió después. ¿Ve la diferencia? Lázaro resucitó entre los muertos. Él lo dijo, esa enfermedad es para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Por eso fue que Él murió. Esto fue por diseño divino que Lázaro murió, porque el Hijo del Hombre se va a glorificar en la muerte de Lázaro. Y esto era una de las señales, de las 7 señales que están en el Evangelio según San Juan. Y luego dice entonces, versículo 18, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Me está diciendo, mire, si no hay resurrección de los muertos, Cristo no resucitó. Si Cristo no resucitó, no hay que predicar más, no se puede predicar más. Nuestra fe es vana y nosotros somos gente mentirosa. Y lo que murieron, miren cómo dice, perecieron. Usted ve el término que dice,
¿Cuál es el término que usa la Biblia cuando dice que un creyente muere? Duerme. Duerme. Nuestros seres queridos, mi mamá, mi hermano, familia suya, todos nosotros tenemos gente que ha muerto en el Señor. Duerme. Se burlaron de Jesús cuando dijo, Lázaro duerme. Que de carcajada estaban ellos. Y yo voy a despertar. ¿De acuerdo? Lázaro duerme y yo lo voy a despertar. Nuestros seres queridos duermen. Y en la final trompeta, con voz de mando, con trompeta de Dios, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros los que quedamos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Esa es la resurrección de los muertos. Si estamos vivos cuando el Señor regrese, seremos transformados. Si está muerto y ahí no hay absolutamente nada, Él es el Dios del átomo, hermano, el Dios del átomo, el Dios de la vida. Y Él va a encontrar una partícula de ese cuerpo que está ahí, que se convirtió en gas. Dios va a encontrar una partícula y va a formar un cuerpo glorificado completo, similar al que tenían, más diferente. De tal manera que uno va a reconocer a un ser querido. Oh, sí. Eso va a ser parte del gozo, uno ver un ser querido y que uno pueda ver, en el caso mío, a mi mamá, a mi abuela, a mi hermano, al otro, a la tía, a quien sea. Y que usted pueda ver a esa persona. Y dice entonces, versículo 20, mas Cristo resucitó de los muertos. Y él dice, esto es una primicia, mire, primicia de lo que tuvieron en ese hecho. Mire esto, Cristo es la primicia, usted lo que es la primicia, es el primer fruto y luego viene la cosecha. Cristo es el primer ramillete y él evidencia el sostén, la base de que viene la cosecha de los millones y millones y millones de seres humanos cuando el Señor venga a esa primera resurrección y el Señor resucite a millares y millares y millares y a millares. El mar dará a sus muertos, dice la Biblia. El mar. Los que murieron en el 9/11 que habían cristianos, los que murieron en accidente automovilístico, los que murieron en un avión que se explotó. No importa la muerte, ese cuerpo el Señor lo va a resucitar. Y dice, porque también nosotros hemos muerto en Adán, pero en Cristo somos vivificados, versículo 22. Y aquí esta parte, yo voy a ir rápido, pero yo quiero que usted lo estudie con calma, pero a cada uno en su debido orden. ¿Cuál es el orden? Cristo la primicia. Luego, lo que son de Cristo, en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de los pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Déjame ver saltar acá. Voy a saltar al versículo 35, voy a saltar ahí. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán? ¿Cómo resucitarán muertos? Buena pregunta. ¿Cómo es que, dirían ellos los corintios, mi abuelita que tenía 90 años, flaquita ella tiene ya 20 años en la tumba, ahí no hay nada. ¿Cómo será que ella va a resucitar entre los muertos? Respuesta. Lo llama necio. ¿Qué manera? Necio. Lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. ¿No es cierto? ¿Cuánto han sembrado aquí? ¿Usted ha sembrado? Usted coge la habichuela, un grano de maíz, lo que sea. Eso muere, eso se pudre, pero dentro de ese granito hay un germen de vida que se abre, se pudre todo y hay un germen de vida que brota. No es lo mismo, pero es similar. Brota y sale y dice, lo que siembra
Mira lo que dice. Por cuanto Él es creyente, lo que tú siembras no es lo mismo que va a resucitar, dice aquí. Lo que siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Mire esto, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso. A cada semilla su propio cuerpo. Cada semilla tiene su propio cuerpo. Si siembra maíz, sale maíz. Si siembra trigo, sale trigo. Si es lenteja, sale lenteja. Cada uno tiene un cuerpo. Entonces dice aquí, no toda carne es la misma, explica Pablo, sino que, mire esto, una carne es la de los hombres, otra de las bestias, y otra la de los peces, y otra de las aves. Eso es cierto. Ahora viene de esto, y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Una es la gloria de los celestiales y otra de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra de la luna, otra la gloria de la estrella. Y cada estrella es diferente en gloria. Y luego él explica, dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra, aquí viene, dice, se siembra en corrupción, se pudre el grano, se pudre el cuerpo. Ahí no hay nada en la tumba. Con todo respeto a ustedes, todo respeto, y esto es una opinión mía personal. Yo no soy de lo que estoy todos los años. Voy a decir que un ser querido que murió en Cristo, voy a la tumba a llorar y a poner flores y eso. Con todo respeto a ustedes, ustedes qué, diferente, está bien. Porque ya ahí no hay nada. Ese cuerpo, ahí no hay absolutamente nada. Ese cuerpo ya se deshace. Es cristiano, está en Cristo. Dice Pablo, no llore como los que no tienen esperanza. Entonces, ¿cómo voy a seguir como, ay, a lamentarme? No, ya, lloré mi muerto, lloré mi muerte, lloré mi mamá. Yo no tengo que visitar su tumba que está en New Jersey. Ahora, usted quiere hacerlo, eso ¿me entiende? Usted quiere hacerlo, yo respeto eso. Pero yo estoy hablando en términos que uno no está con esto de tal y volver a recordar. Recuerdo los buenos momentos con mamá, con papá. Yo recuerdo los buenos momentos con ellos. Pero ya, yo no tengo que estar otra vez recordando cosas, porque ya no hay nada. Entonces, dice aquí, dice entonces, llegando a esto último, se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra un cuerpo animal, mire esto, viene un cuerpo espiritual. ¿Ve? El cuerpo de mamá, de papá, de su hermano, es un cuerpo animal. ¿Con qué va a salir? Un cuerpo espiritual. Más lo espiritual, versículo 46, lo espiritual no es primero, sino lo animal. Usted ve usted depositó algo animal que se deshace. Lo mismo pasa, usted entierra un perrito que murió, se deshace. Es un cuerpo animal. Pero el perrito no va a resucitar entre los muertos. El perrito no peca, porque el perrito vive por instinto. Pero cuando es un ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios, esa persona tiene que ser resucitado para salvación eterna o condenación eterna. Entonces dice entonces, versículo 50, estoy brincando por el tiempo, pero esto digo, hermanos, es lo que dice, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Es decir, que con este cuerpo que tenemos nosotros ahora mismo, así como estamos, nosotros no podemos entrar en el reino de los cielos, así como estamos. ¿Qué tiene que acontecer? Una transformación. Es decir, que este cuerpo material, este cuerpo animal, este cuerpo de corrupción, no es elegible para habitar en moradas eternas, para dialogar con un Dios que es eterno, con un Cristo que es eterno, con un Abraham, Isaac y Jacob, que ya son eternos, que resucitaron. ¿Está entendiendo? Entonces, nosotros tenemos que ser equipados, habilitados con el mismo cuerpo de resurrección del Señor Jesucristo. Entonces dice aquí, dice, ¿qué va a acontecer? Aquí él explica, dice, bueno,
Así como traemos la imagen del terrenal, versículo 49, traemos también la imagen del celestial. Pero digo esto, hermano, que la carne y sangre no pueden heredar el reino de los cielos, ni la corrupción heredará la incorrupción. Le voy a decir un misterio, dice Pablo. ¿Cuál es el misterio, apóstol Pablo? Bueno, que no todos dormiremos, o sea, no todos estaremos muertos. ¿Cómo es? Pero todos seremos transformados. Más claro no puede estar. Dice aquí que para poder heredar el reino de los cielos, todos tenemos que ser transformados. Los que murieron tienen que ser transformados antes de ser resucitados. Los que están vivos tienen que ser transformados. Entonces, los que están muertos resucitados y los que están vivos transformados tendrán exactamente el mismo cuerpo resucitado. Ellos no van a tener uno mejor que nosotros, ni nosotros uno mejor que ellos, porque es el mismo poder que lo va a resucitar entre los muertos, y ese es el poder que nos va a transformar a nosotros. Dice entonces, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, no todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados. Mire esto, ¿de qué manera? Incorruptibles. Y los que quedan vivos, Pablo, los que están aquí, nosotros seremos transformados. Eso está claro. Ahí no hay que entrar en mucha especulación, eso está bien claro. Y dice aquí, porque es necesario que lo corruptible se evita de incorrupción y esto mortal se evita de inmortalidad. Cuando esto corruptible, este cuerpo, se haya vestido de incorrupción, la resurrección, y esto mortal se ha vestido de inmortalidad, la resurrección, entonces se va a cumplir la palabra que está escrita: sorbida en la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu aguijón? En otra palabra, en ese momento no hay manera que la muerte alcance a un creyente con ese cuerpo resucitado. No hay forma. Es decir, los seres queridos que han muerto ya ellos murieron, como vamos a morir nosotros. Ellos están descansando, durmiendo en el Señor. Va a llegar el momento cuando el Señor los va a resucitar entre los muertos. Va a llegar el momento. Y de ese momento en adelante, ellos todos van a ser resucitados. Lo voy a dejar ahí por el tiempo, pero por favor lean ese capítulo completo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, quiero darte las gracias por tu palabra, tanto que hay que hablar de la resurrección, Padre. Que nuestra fe se aumente, que aprendamos de Tomás a no dudar, y si dudamos, hacer la transición de incrédulo a creyente. Tomás, no sea incrédulo, sino creyente. A ti sea la gloria en el nombre de Jesús.